Buenos días, hermano Felipe Arena. Le habla el hermano César Luis Mamaní de la provincia de Salta, República Argentina. Quería hacerle una pregunta, pero antes de esto quisiera agradecerle el tiempo que usted se ha dedicado a presentar todo este tipo de estudio que es bastante interesante y ayuda al crecimiento cristiano de muchos de nuestros hermanos. Pero tengo ciertas preguntas, ciertas dudas, inquietudes que personalmente no veo yo que estén en las escrituras, como por ejemplo usted en varias oportunidades dijo de que deberíamos de reprender a ciertos espíritus. eh, si eso fuese el caso de que nosotros pudiéramos hacer tal acción de reprender a estos espíritus, en donde quedan los pasajes bíblicos, en donde nos hablan a nosotros que esa autoridad no lo tenemos. Tenemos pasajes bíblicos como por ejemplo allá en el libro de Judas, en el versículo 9, donde dice, pero cuando el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, mi pregunta es si un arcángel Miguel, que tiene mucho más poder que nosotros, que somos seres humanos limitados, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo directamente, el Señor te reprenda. Yo creo que no tenemos autoridad nosotros para decir o querer reprender algún espíritu. También tenemos en el libro de Segunda de Pedro y tenemos el capítulo 2 como para leerlo y vemos nosotros ahí más precisamente quizás en los versículos eh, versículo 11, por ejemplo, donde dice que mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, haciendo mención, por supuesto, a lo que decía ya el versículo 10 y viendo el contexto de lo que dice Pedro en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, vemos nosotros que no tenemos esa autoridad. El versículo 10 nos dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. Creo yo que el decir que tenemos autoridad para poder reprender o luchar contra estos espíritus de esa manera, sería como ir en contra del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, y queramos o no queramos, aún las potestades superiores de maldad tienen todavía cierto poder y están por sobre nosotros. Esa es mi pregunta realmente y una inquietud que a mí me queda. No le mando un abrazo, hermano querido. Buenos días, soy el pastor Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Cancún. Hay que hacer una diferencia entre lo que dice la palabra de Dios y algunas cosas que son meras costumbres y culturas regionales o de algún país. Por ejemplo, en Escocia no usan pantalón, los cristianos usan faldas. Y si ellos vienen para acá, pensaríamos nosotros que están en pecado. Por ahí anda el barco Logos y vienen escoceses y traen eso. ¿eh? Y también en algunos lugares donde hace frío y donde hay muchos moscos y son montañas, la gente, las mujeres acostumbran a usar pantalones. Entonces son meras costumbres, como hablábamos del café, que también son costumbres. Sí es importante hacer una diferencia también entre los extremos de la ley y los extremos de la gracia, ¿no? Vamos a decir, aquellos que son legalistas,
condenarán por encima de todo a alguna persona que de acuerdo a sus estándares y culturas o leyes locales no estén haciendo los hermanos. Por ejemplo, una pastora que predica con pantalón, pues lo ven mal, ¿no? Entonces tienen que ver que por qué a veces se usa. De hecho, no hay sustento bíblico en la Biblia sobre el pantalón para la mujer, más en estos tiempos que hay pantalones para mujeres, ¿no? Entonces no hay sustento bíblico. La Biblia no prohíbe el pantalón, prohíbe la ropa de hombre que lo use la mujer y la mujer que use la ropa de hombre, ¿verdad? Pero no se usaba el pantalón ahí en esos tiempos y esas prohibiciones que van rotundamente para un pueblo judío. Y también hemos de entender que por otro lado, mucha gente que cree en la gracia de Dios vive de una forma libertina. Es decir, si no es el lugar donde tú vives, no es un lugar propio para el short, ¿por qué vas a andar en short? ¿No? O si estás en un lugar de playa, pero andas en los centros comerciales con short muy cortitos, pues obviamente, ¿cómo puedes glorificar a Dios ahí? Pero tampoco vas a ir con túnicas y con pantalones largos, ¿verdad?, a la playa. Entonces son los detalles que hay que ver, ¿no? Los extremos de un legalismo y también los extremos de una liberalidad. Y por el otro lado también hay que conocer y entender los usos y costumbres de los pueblos y de las ciudades y de las naciones. Dios les bendiga, buen día. Muy buenos días, mis hermanos y amigos, en esta preciosa mañana. Les mando un saludo y un abrazo a todos los integrantes de este prestigioso grupo de instrucción teológica. Creo que estamos en esta semana recibiendo una presentación de un libro muy importante de nuestro hermano Felipe Arenas, a quien le mando un abrazo, Destruyendo fortalezas, adicciones y otros tipos de esclavitudes que en la vida de tantas personas hay, que es muy importante, ¿verdad? Desde luego que en esa presentación también habrán cuestiones muy propias del lugar donde el hermano está exponiendo, propias de su persona y también propias de su criterio, que tenemos que aprender a respetar de igual manera. Y sin embargo es bueno hacer la distinción entre cada uno de pues las convicciones personales y también los principios bíblicos, porque estamos hablando de una pluralidad aquí en América Latina. Y creo que en mucho de ello hemos tenido bendición en las exposiciones, pero también no hay que irnos por las cuestiones que son cuestiones deductivas, porque algunos están deduciendo que el pastor está hablando de la vestimenta y que incluso algunos están hablando de sinónimo de santidad como la vestimenta, que en cierta forma puede haber ciertas implicaciones, pero también hay cuestiones culturales, ¿verdad? Que sería bueno abrir un espacio para ello, ¿por qué no? Para que se aclare. Sin embargo, tenemos que dejar en claro también que no es la ponencia del pastor. El pastor está haciendo algunas precisiones muy claras, las exposiciones del pastor, y en su libro podemos nosotros ver cuáles son los énfasis que está poniendo. Sí, algunos temas que aquí están presentes, como el tema del café, sería bueno igual que, pues ya en su momento el hermano va a estar dando su punto de vista, y también yo les voy a pedir que tengan mucho respeto, porque igual a lo mejor yo no concuerdo en el tema incluso de las rifas en la iglesia, porque no veo ninguna cuestión aplicable o comparable o que sea equiparable a la cuestión de todo lo que se hace en Las Vegas, porque no es la misma circunstancia ni es el mismo contexto. Sin embargo, tenemos que tener respeto por las exposiciones del hermano, tampoco caer en descalificaciones o decir el hermano es mormón porque está diciendo lo del café, porque pues yo, el hermano Felipe Arenas es un ministro de muchos años de ministerio, y concuerdo con el pastor Carlos también de la iglesia presbiteriana, quien nos ha dado también una percepción más igual equilibrada de las cuestiones que debemos de ver como cultural. Nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento, discernir las cosas que nos van a servir en nuestro contexto y aquellas que no. Con todo,
Sí me gustaría, y yo quiero aclarar esto, no es cuestión del hermano Arenas, pero sí me gustaría, porque aquí tenemos aquí hermanos que son líderes o que no tienen una formación teológica fuerte. Sí me gustaría tocar esta temática en lo que el hermano Arenas viene a responder las cuestiones que se le están haciendo, preguntando directamente, ¿verdad? Sin embargo, sería bueno pues abrir este espacio para esto, porque veo que están subiendo el link de algunas personas que desde mi apreciación no tienen fundamento teológico, ¿eh? Y pues con el aclarado de que no es el tema que el hermano Felipe Arenas expuso en su libro y que debemos de mantener siempre el respeto hacia ese escritor y ese siervo de Dios. ¿Sale? Un abrazo, Dios los bendiga, y creo que es bueno también esto que se generen espacios para hablar, pero háganlo siempre, no con el dogmatismo, sino con el respeto que cada uno de los siervos de Dios merece y con peso teológico sobre todo. Un abrazo. Sí, bueno, les habla el pastor Salomón de la Cruz y sí me gustaría, yo sé que es un tema muy largo al respecto en lo que viene el pastor Felipe para estar dando respuesta a algunos cuestionamientos de su ponencia, que por allá están para ampliar, más que nada porque están, algunos de ellos están siendo presentados para ir ampliando los conceptos, pero voy a saltar al tema que están hablando de la vestimenta. Yo sé que es un tema muy conflictivo y tenemos que tener mucha cordura al momento de presentarlo. Miren, el origen de la vestimenta está asociado con el sentido de la vergüenza. Desde Génesis 9, 22 al 23 es claro cuando encontramos incluso la escena de Noé, que fue visto su vergüenza, ¿verdad? Por su hijo Cam. Dios creó al ser humano desnudo y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Sin embargo, al pecar, el hombre siente miedo y siente vergüenza. Así que Dios mismo les hizo a Adán y a Eva túnicas. El término túnicas es en el hebreo es ketonet. Es interesante porque habla de una cubierta sobre el ser humano de pieles de animales. Eso está en Génesis 3:21. Y lo que está haciendo esa vestimenta es tipificando las vestiduras de justicia que ahora tenemos en Cristo, que Él es el Cordero de Dios. Eso ya lo sabemos. A partir de esa túnica, o ketonet, sencilla, hecha de pieles de animales, que no tenía ninguna cuestión de adorno, simplemente para cubrir su vergüenza, que al inicio, recuerden que esa vergüenza viene debido al pecado, al inicio era el traje del pueblo del antiguo común, que fue evolucionando a la segunda moda. Es interesante el término moda que estoy usando, porque es una moda. Eso es importante que sepamos. Fue evolucionando una segunda moda que fue, según bíblicamente hablando, el simlá. El simlá en el hebreo es una vestidura ya no de piel, sino de lana, y posteriormente de pelo de camello, el cual se usaba para abrigarse. O sea, cada vestimenta tenía un diferente fin de atuendo, como también en este caso también para abrigarse, que es otro sentido del uso. Ya en la época patriarcal se usó la moda del vejet, que es una ropa de etiqueta de dignidad para ocasiones especiales, puertas adentro, es decir, cuando está dentro de la casa. Solo lo vestían miembros distinguidos de las familias importantes. Eso también debemos de saberlo, o sea, conocer bien la historia, ¿verdad? Aquí en ningún momento se usa pantalones. Los pantalones para los hombres, incluso para mujeres, es muchísimo más posterior. Esto es lo más bíblico. Entonces, la siguiente moda fue el lebosh, que es una prenda de colores para los ricos, y el de los pobres era sin colores, o de silicio se le llamaba, que eran más que nada negro. Entonces es interesante que incluso las diferencias entre ropa de hombre y ropa de mujer tenía que ver con los colores. O sea, los que usaban los colores realmente no eran las mujeres, sino eran los hombres. Si la quinta moda en los tiempos bíblicos fue el aderet, que es una prenda exterior que solo lo usaban las personas influyentes, pero que finalmente se volvió la prenda de toda Tierra Santa, de los beduinos, independientemente de su posición social. Y así podríamos hablar de las modas
hasta llegar los tiempos modernos. Aquí en Occidente los hombres usan la moda del pantalón y la camisa, y las mujeres la moda del vestido, de la falda y la blusa. Incluso tienen que saber que que el hombre use pantalón en Occidente es una moda, y hay diferentes modas, o sea, porque eso es algo muy importante que debemos de diferenciar cuando hablamos de este tema. En otros países, como ya mencionó el pastor, en Escocia los hombres usan faldas, así como en el pueblo hebreo el uso de ciertas prendas cambió conforme al cambio de la sociedad judía. Así ha sucedido en los tiempos, o sea, conforme va evolucionando los tiempos, la tecnología va descubriendo ciertos usos, se utiliza diferentes prendas. Han habido también, recuerden que incluso hay tribus que no utilizan prendas. ¿Por qué razón? No usan prendas, solamente usan un taparrabo, pero arriba no usan prendas. La razón es que para ellos, quienes usan ropa, están escondiendo algo. O sea, ese es un significado cultural para ellos muy interesante. Bueno, pero los cambios vienen incluso a medida que van descubriéndose otros usos, como por ejemplo vimos de la piel evolucionó a la tela, porque empezó a usarse, a descubrirse el uso de la tela. En algunos casos, esto ha inquietado no solo a los sociólogos, sino también a la iglesia y a los creyentes, algunos de los cuales han traído consecuencias trágicas y afectado la comunión de ciertas congregaciones. No podemos hacernos de la vista gorda sobre todo este asunto, pues Dios viste a los lirios, así dice Mateo 6:30, Lucas 12:28, o sea, Dios se interesa también por ese tema, ¿no? El creyente debe vestirse metafóricamente hablando de las armas de la fe, Romanos 13:12, Efesios 6:12. Y de las cualidades cristianas también es una vestimenta del creyente, son cualidades internas, Colosenses 3:12. Y finalmente se nos promete escatológicamente vestiduras blancas en Apocalipsis 3:4 y 6:11. Sin embargo, sobre la forma presente de vestir, ¿cómo debe arreglarse una mujer o un hombre de Dios? Bueno, sí, el pastor Salomón de la Cruz, y sí es importante esta temática, porque pues nos va a ayudar a abrir la mente, y me gustaría que puedan ser analíticos y que puedan pesar bajo un peso bíblico todo esto que se está compartiendo. La pregunta es: ¿cómo debe arreglarse una mujer cristiana, un hombre de Dios? ¿Qué posición debemos tomar con respecto al atavío? ¿Dónde radica lo bueno, lo malo de la vestimenta externa? Como dije, esto es un tema muy, muy largo, que a lo mejor constaría de otro material, pero nos ayuda mucho, ¿verdad?, el poder partir desde acá y sanar algunos espacios. Miren, la lista de preguntas que lleva a este tono es larga y no va a acabar. El intento de abandonar este tema de por sí causa polémica, e incluso el abordarlo causa más. Nuestra gente ha visto los extremos presentarse hasta el punto de fraccionar al pueblo de Dios, y cada uno le llama pecador, pagano, de alguna forma fariseo al otro, etcétera, ¿no? Pero ningún pastor, líder o creyente debería hacerse el ingenuo con respecto a este asunto, porque se trata de un hecho ante el que toda la iglesia tendrá que tener un concepto claro y bien definido, y a veces de tipo personal. Las tres posiciones más frecuentes con respecto al tema son las siguientes. Número uno, están los de un fundamentalismo extremo con respecto al atavío. Estos hermanos usan como sinónimo de santidad el arreglo externo. Son aquellos que miran como una decadencia de la doctrina el hecho de no seguir criterios personales en la forma de vestir. Este grupo de creyentes apuntalan textos bíblicos, escuchen esto, fuera de su contexto original, porque no es lo que está transmitiendo los textos ni de Deuteronomio, ni de Isaías, ni de 1 de Pedro, con el fin de condenar el uso de ciertas prendas o formas de vestir relativas a una época en particular. Este mismo grupo igualan la apariencia netamente exterior con la espiritualidad. Y pueden resumirse su doctrina como la predicación de las 4P, que son pelo, pintura, pantalón y prendas. No pasan de esa temática, y es lamentable esto.
tienden a juzgar a las personas que no son como ellos, como mundanos, carnales, apóstatas. Bueno, su manera de vestir luce extemporáneo, o sea, no están al día, pero pues es muy decente, y eso para mí es algo que me llama la atención, ¿verdad? Y algo digno de también de pues resaltar. Segundo, los que tienen un concepto más liberal en la cuestión del atavío. Estos son los que arguyen que Dios no ve lo exterior, sino lo interior. Estos son los que consideran que son cosas que no importan. Hay quienes de este grupo tratan de persuadir a los otros a ser igual que ellos en su forma de vestimenta. Y tienden a criticar de anticuados a los que no se arreglan como ellos. Dicen que la santidad no afecta el aspecto externo de las personas. La debilidad principal de este grupo es que limitan grandemente el testimonio externo de ser distintos al mundo. Pero está un tercer grupo, los que con respecto al tema del atavío son en cierta forma indiferentes. No les interesa qué enseña la Biblia al respecto. Siguen solo lo que digan los demás, sin llegar luego ellos a un estudio concienzudo o a una conclusión personal. Ellos evitan la fatiga de investigar seriamente el tema y dicen, ¿sabe qué? No vamos a tocarlo. Solo hacen lo que les parece conveniente, y entre estos también se encuentran los que ni siquiera les importa lo que digan los demás, solo hacen lo que ellos quieren. Bueno, del tercer grupo hay poco que rescatar, pero de los otros dos anteriores, con todos sus excesos, tendríamos que seleccionar lo bueno y redimible de ambos y establecer un cuarto grupo que nos llevaría a una posición equilibrada, funcional al respecto. Y creo que un estudio que nos dé, aunque sea un vistazo general, no solo sencilla al tema del atavío, porque no puede tratarse superficialmente, sino que hay que ubicarlo en una posición bíblica y no extrema. Hay que tratar de fundamentar de una manera seria y profunda. Además que lo más objetivo y posible, eso es importante, sobre qué bases cuelga la filosofía, doctrina o criterio de cada uno. Al entender los diversos conceptos teológicos, todos podemos analizar si nuestra postura cuenta con suficientes bases o contradice el tenor general de las Escrituras. Muy buena explicación, Salomón Tuyún. Buenos días, Dios te bendiga, varón. Referente a la pregunta que yo hice, yo no se la hice al chat, se la hice directamente al hermano Felipe. El problema es que muchos contestan por otro, y yo espero respuesta del varón, no de los que estamos afiliados a esta institución teológica. Queremos que él nos explique, es una pregunta, como en todo alumno pregunta, queremos saber. Y para los hermanos, sí hay cosas que debemos entender que no es bueno en la cultura. La cultura, por ejemplo, mucha gente dice que la cultura es buena. Yo conozco mucho de cultura porque recuerden que México es una diversidad de cultura. Los que vivimos en México sabemos que hay muchísimos idiomas, aunque le dicen dialecto, yo le digo idioma porque es el idioma con que hablan ellos. Y yo he estado en muchísimos. Y si yo le hablara a algunos quizás en chontal o en central, en otro, tal vez no entenderían. Lo mismo es en esta rama. Si estamos aprendiendo algo teológico, debemos aprender y debemos comprender que las cosas se deben medir. La cultura, siempre meten la cultura, pero la cultura no va conforme a la palabra de Dios. Y no, aunque le busquen la manera de incursionar en lo teológico, en lo espiritual, no va con eso. Porque Santiago, el hermano directo de Jesús, dice claramente que el que ama al mundo, el mundo es una cultura, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo se constituyen enemigos de Dios. No tenemos que buscarle tanto tres pies al gato. Debemos enfocarnos en lo eterno, en lo espiritual, en lo que perdura, en lo que es verdadero, en lo que nunca falla, en lo que siempre será. En esa parte es donde siempre yo he estado de acuerdo con grandes hombres como tú, Salomón, que hemos estado platicando, ha dado miles en nuestra iglesia, y queremos que eso trascienda.
porque viene gente detrás de nosotros que no tienen una base teológica, que no fueron a un seminario, no tuvieron una teología, un instituto, y pues se necesita esa clase de enseñanza, profundizarla en lo eterno. Y pues ya que el hermano está hablando de fuerzas espirituales, de fortaleza, que están dañando a las personas, debemos encauzar en eso y también debemos decirle cuál es el medio, el modo para que tú puedas salir de esa faceta de la vida. Así que gracias por mi comentario y si a alguien le molesto, le pido mil disculpas. Soy tabasqueño, como le he dicho, y yo no le busco tres pies al gato. Yo agarro la espada y te corto la espina con todo y pilón, aunque te quede más grande el hueco, pero te va a sanar mejor, no te va a quedar secuela. Así que Dios les bendiga, buen día a todos y que la pasen bien. Saludos, el pastor Salomón, y este tema me gustaría abordarlo desde tres frentes que son importantes. La primera tiene que ver con la unidad de la iglesia, porque es un tema que definitivamente trata de la unidad de la iglesia. Lo segundo es la cuestión cultural, que también es muy importante. O mejor dicho, ese sería el tercero, porque el segundo podríamos hablar de las cuestiones que se llaman principios bíblicos y las formas culturales, que es cuestión de hermenéutica. Entonces lo vamos a tratar rápidamente, porque en lo que el pastor Felipe igual ya se integra para responder a las preguntas, porque recuerden que está fuera de su temática y a lo mejor nos va a dar el hermano alguna perspectiva, pero según entiendo el hermano no ha dado ninguna nota, al respecto, ¿verdad? De la vestimenta de la mujer como una atadura o como una fortaleza. Pero pues él en su momento nos los va a explicar. Creo que lo primero que tenemos que ver es la temática de la unidad de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no todas las iglesias locales distintas en cuanto a los asuntos secundarios deberían de ser excluidos de la comunión. ¿Qué pasa? Que solo tenemos que diferenciar entre las doctrinas fundamentales y las que de alguna manera son importantes para mantener la comunión, que se llama lo fundamental. Dice la frase: en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario libertad. El ser de alguna manera tolerantes con los hermanos no nos convierte de alguna manera en custodios de la unidad, de tal manera que excluyamos, porque son cuestiones secundarias de los cuales nosotros no podemos hacer que la iglesia sea dividida, como este tema de la vestimenta. Escuchen bien, no es una cuestión primaria, sino es una cuestión secundaria. Entonces, ¿cómo relacionar el concepto bíblico de la unidad con el atavío de la mujer cristiana? No voy a hablar de la unidad porque es un tema que voy a tratar cuando hable de la eclesiología, pero por tratarse de un tema de importancia secundaria y no capital en la doctrina cristiana fundamental, todo aquel que promueve cismos o cismas, divisiones en una iglesia por estos motivos, debe ser visto como un enemigo de la unidad de la iglesia. O sea, aquí no es cuestión de que si tú eres liberal o eres conservador en ese tema, en esa temática, sino que necesitas entender que eso no debe de atentar contra la unidad. Al momento de tú atentar contra la unidad, ya estás siendo enemigo de la iglesia. La tiranización entre congregaciones locales por esta causa es motivo de mal testimonio, y no importa la posición que se tenga al respecto. Tanto el que critica a una iglesia por anticuada como el que lo hace llamándola libertina daña la comunión de la iglesia entre ambas. El que asiste en una comunidad local donde se guardan ciertas normas no debería luchar contra el sistema, siempre que no se haya convertido en un legalismo de tipo farisaico. ¿Qué es eso? Que ahora sí hay una persecutoria en contra de los miembros usando bases bíblicas supuestas, y aquí decimos supuestas porque no tienen ningún respaldo. La actitud de lucha provoca el cisma en la unidad de la iglesia. Luego, no puede compararse estos temas con la misma forma cuando se trata de temas de la pecaminosidad claramente expuestas en las Sagradas Escrituras. Ya se habló del adulterio, la frialdad espiritual, el mal testimonio. Tienen que reprenderse tajantemente de los creyentes, pero estos son temas que requieren tolerancia en este tema de la vestimenta. La falta de comprensión de una iglesia local
que no acepta la diversidad en la forma de vestir de los miembros de otra iglesia, siempre que no rebase los límites de que se le conoce en la Biblia como tres cosas: pudor, decoro y decencia. Se llama intolerancia eso, y es muestra de una falta de colaboración en el crecimiento de la unidad de la iglesia. Además, el mantener conceptos arcaicos y tradiciones ultraconservadoras a expensas de la fraternidad con otras congregaciones por estas causas revelan una falta de disposición en la que caen los que no quieren perfeccionarse en la unidad. Y otra cosa, la comunión con otros hermanos debe darse bajo el siguiente principio: un cristiano debe pensar en forma interdenominacional, pero debe actuar como perteneciendo a una iglesia local. Eso es importante, vuelvo a reiterar esto: un cristiano debe pensar en forma interdenominacional, pero debe de actuar como perteneciendo a una iglesia local con sus reglas. Agredir a los hermanos que piensan distinto con respecto al atavío, usando santas lanzas desde el púlpito, en vez de unificar, dividen al pueblo del Señor. Y la forma más cristiana de entender las diferencias entre este tipo de cuestiones dentro del pueblo de Dios es que la unidad fundamental nos hace fuertes y la diversidad en lo secundario expresa nuestra riqueza y nuestra variedad. Eso es con respecto a la unidad. Ahora, al ratito voy a enviar los dos conceptos más con respecto a principios bíblicos y formas culturales. Muy buenas tardes, habla el pastor Salomón de la Cruz y estoy continuando con el tema que se había, más que nada es un tema paralelo que se está tocando, que tendría a lo mejor una poquita relación con lo expuesto con el hermano, en el sentido de que algunos lo han relacionado, pero no porque el hermano haya tocado esa temática. Y presenté el tema de la relación de la vestimenta del cristiano, porque no solamente hablamos de las hermanas, sino también de los hermanos. En ese sentido, hablando de la unidad. En esta segunda oportunidad, antes de voy a expresar la cuestión de los principios bíblicos con respecto al atavío del creyente. Miren, como número uno, creo que con respecto a esto, como el tema del atavío por sí solo no es un asunto de principios bíblicos, es necesario hacer referencia a él solo si se tiene que concretizar un principio bíblico. Por ejemplo, si vas a hablar del pudor, si vas a hablar de la modestia, si vas a hablar de la decencia, si vas a hablar del decoro, si vas a hablar de otro principio como es la humildad y lo trascendente, es decir, aquello que realmente vale la pena, 1 Timoteo 2, 9 al 15 son buenos pasajes para hablar de eso, pero siempre tienes que limitar el tema de los principios a aquello que podemos decir que es el pudor, modestia, decencia, decoro, humildad y lo trascendente. Aunque la Biblia no especifica algún tipo de moda o estilo que se halle de usar, sí da ciertas reglas o principios que deben de seguir al vestir. Y allí mencioné tres. El decoro, que quiere decir honor o respeto, dignidad, nivel requerido en cierta categoría. Eso es lo que significa decoro, es respeto. Pudor, que es un sentimiento de reserva, ser reservados hacia lo que puede tener relación con el sexo, es decir, que el tema de la sexualidad quede en ese sentido cubierto. Implica vergüenza, apropiado, eso significa apropiado. Pudor quiere decir socialmente aceptado, y eso es importante que lo sepamos porque la cuestión de pudor es un tema social. Temor a ofender las reglas convencionales de la conducta, especialmente entre los sexos. Y aparte del decoro y el pudor está la modestia. Modestia significa recato, no vanagloriarse o ser sencillo, no ser lujoso, ser libre de pretensión y vanidad. Desde luego que la aplicación de estos principios depende en gran parte del contexto en que nos encontremos. Eso es importante que lo señalemos. Debemos de ser conscientes de igual manera que hay estilos de moda que afectan estos principios y por lo mismo hay que abstenernos de ellos. Estamos hablando de una cuestión social. La iglesia se congrega para adorar a Dios y no para exhibir modas, como un casting, por ejemplo, ¿no? Las mujeres
no, no llegan a mostrar sus posesiones económicas o su nivel social, sino que llegan a agradar a Dios en todo y darle la gloria. Es lo mismo los hombres, ¿verdad? En su ropa y todo eso, en sus marcas que usan a veces, ¿no? Desde luego que deben arreglarse, pero cuidando siempre estas reglas. Todo lo que es modesto en una sociedad no lo es en otra. Por ello, Pablo no da un estilo de vestimenta, sino que expone principios que son aplicables a cada sociedad, como el decoro. Decoro es de buen gusto y es apropiado. Pudor quiere decir que no es provocativo sexualmente, y modestia quiere decir libre de orgullo. Son tres cosas que aquí se mencionan. Además, no debemos predicar estos temas enfocando cierta preferencia o cierta moda como doctrina autoritaria, o hacer del gusto personal, porque a mí me gusta, motivo fundamental de nuestra enseñanza. Recuerde que eso es solo la sombra, no el cuerpo. ¿Qué quiere decir sombra y no el cuerpo? O quiere decir que no se trata de principales doctrinas. Así distinguimos entre lo que Dios permite, como lo dice Marcos 10, 4 al 5, y lo que Dios demanda. Una cosa es lo que Dios demanda, como en 1 Corintios 7, 10, 7, 12 y 7, 25, 1 Corintios. Entonces, una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que Dios demanda. No se olviden. Tendremos que hacer énfasis en la predicación expositiva basada en el método inductivo para que saquemos las verdades eternas de los mensajes bíblicos, de los textos, y comprendamos cómo se aplicaron en el tiempo bíblico, cómo se aplican en otros lugares del mundo y cómo pueden aplicarse aquí en mi cultura hoy. Son tres cosas: cómo se aplicó en el tiempo bíblico, cómo se aplican en otras culturas y cómo se aplica hoy aquí. Si nuestra manera de vestir y actuar contradice en el fondo principios escriturarios, es necesario corregirlo a la luz de ella, pero no puedes juzgar a otras culturas a la luz de lo que en ti significa. Si las tradiciones que tenemos son velos para descubrir los principios bíblicos de los pasajes, tenemos que abandonarlos. Los gustos, costumbres y formas deben ocupar siempre segundo lugar en nuestro mensaje. No lo olviden, pastores. La escritura afecta todas las áreas de nuestra vida. Sí, 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, y otros pasajes más. Así que cuando se está aplicando algún principio en un lugar culturalmente definido, es válido, tal como aplicación, y para aplicación es válido, solo para ese lugar. Debe evitarse todo significado cultural que atenta contra la palabra de Dios, sí, pero limitar la aplicación a ese lugar específicamente. Continúa el próximo audio. En ese sentido, algunos consejos, orientaciones, son válidos para una cultura, pero no son válidas para otra. Por ejemplo, una prenda por sí solo es un adorno y un atavío. Pero si en esa cultura se usa para ritos satánicos y tiene significado idolátrico, entonces tendría que desechar. En dicho lugar, lo más sano es que no se use. Por ejemplo, en Génesis 35, 2 al 4 encontramos eso, y en Levítico 19, 27, que son los textos que han citado, donde la razón para evitar tales prendas era específicamente la cuestión de idolatría y no por otra razón. Pero cuando se pierde ese significado, pues ya no hay razón para seguir manteniendo la sombra. No es la costumbre en sí misma la que se debe condenar, sino el significado del artefacto o práctica en esa cultura. Desde luego que no es justo juzgar a una cultura a la luz de otra cultura. O sea, tú no te puedes parar de tu cultura y juzgar a otra cultura. Eso es importante saberlo. Además, puesto que no todos los hombres vivimos en los mismos contextos, no en todo se aplica de la misma forma los principios bíblicos, aunque todos los principios tienen su aplicación. Por ejemplo, en tu cultura, pudor se expresa de una manera y en otra cultura tiene otra forma distinta de expresarlo. En un lugar tendrá que ver con lo largo de la ropa, en otro tendrá que ver con el color de la ropa, en otro lugar tiene que ver por el tipo de material que está usando en la ropa. Entonces es interesante de cómo el tema de la interpretación de pudor va a variar de un lugar a otro. Ahora, la predicación tendrá
que concentrarse en la formación del carácter de Cristo en el creyente. Y eso está en 1 Pedro 3, 3 al 5. Manda no enfocar toda nuestra atención a la apariencia física, ni confundir el aspecto externo con la madurez cristiana. Hay dos maneras en que una persona puede identificar el atavío externo como lo más importante. Número uno, escuchen esto, número uno. Aquellos que se preocupan solo por el atavío exterior y no les importa su vida espiritual y su carácter cristiano. El otro extremo es quienes identifican la forma de vestir y el ataviarse con la madurez cristiana y prescindiendo de predicar así el atavío interno. Son dos formas, por lo tanto esas dos formas hay que rechazarlos, son extremos. Es necesario que prediquemos pues el atavío interno del corazón, espíritu afable y apacible, que es de grande estima para Dios, y que no lo reduzcamos a la cuestión aunque tampoco exterior, aunque tampoco puede desecharse del todo, porque eso es también importante, lo interior y lo exterior, pero recordando que lo exterior está relativo a cada cultura. Saludos, este es el último audio para cerrar el tema de la vestimenta como algo cultural. Miren, es importante entender la cuestión de la cultura, el uso de los símbolos. Claro, es inexplicable. Lo que tenemos que hacer es darle a los símbolos un uso correcto. Los símbolos son un poderoso elemento en toda cultura y tenemos que responder a ellos, sea utilizándolos correctamente o contrarrestándolos enérgicamente según el significado y uso en la cultura, ya sea que esté compatible con los principios bíblicos o no. En la misma similitud, los atavíos tienen que ser evaluados por el significado que tengan en la cultura donde se utiliza. Ninguna cultura es buena o mala totalmente, pero en cada una hay cosas justas y equivocadas. No podemos predicar el evangelio sin tratar asuntos de la cultura, porque eso es importante, saber que Jesús nació envuelto en pañales de una cultura, la cultura judía, pero que al final resucita como hijo de Dios. Ni los misioneros como agentes de cambios tratan de cambiar toda la cultura. Solo se hacen los cambios que son necesarios, aquellos cuyos significados atentan contra algún principio bíblico. Ni siquiera debemos usar nuestra cultura para juzgar a otras culturas y decir, ¿sabe qué? Mi cultura es santa y la tuya es pecaminosa. Hasta que podemos aprender cosas de las otras culturas, en aquellas que son superiores, pero se tiene que juzgar la parte negativa de la cultura. El cristiano no aprueba ni fortalece partes negativas de la cultura, así que es necesario conocer los aspectos más relevantes del contexto cultural, social e históricamente de los tiempos bíblicos, a fin de leer las escrituras en la manera en que sus lectores originales lo hicieron. El conocimiento de la cultura antigua es crítico para entender la Biblia. Es necesario reconocer las circunstancias de los escritores bíblicos. Esto no niega el hecho de que los pasajes bíblicos sean válidos para todo el tiempo, pero no todo pasaje es válido para todas las circunstancias. Diferentes versículos de la Biblia tratan de situaciones diferentes. La aplicación de las escrituras es crucial, pero las aplicaciones específicas varían según la cultura y según cada persona, cada lugar, incluso cada iglesia local. Eso es interesante. Cada libro de la Biblia fue escrito en uno u otros diferentes grupos de lectores, quienes lo leyeron de uno a la vez y las aplicaron a sus situaciones específicas. Cuando se lee y se aplica las enseñanzas del texto o versículo en su contexto histórico original, estamos en condiciones de aplicar el pasaje tanto en nuestra vida personal como en nuestra cultura actual. La mayor parte de la aplicación queda sujeta al sentido común del lector y a su sensibilidad al Espíritu Santo. Es necesario que apliquemos los versículos bíblicos solo a situaciones genuinamente análogas al pasaje, es decir, que nosotros debemos saber si realmente aplica o no aplica. Nuestra propia cultura
a menudo limita inconscientemente nuestra comprensión de Moisés, Isaías, Pablo y sus contemporáneos. Pero el hecho de que ellos no pensaban como nosotros no significa que estaban equivocados. De hecho, esas diferencias significan que tenemos mucho que aprender de ellos y también de su cultura. Jesús señaló que lo fundamental es la intención de la ley, y para discernir esa intención uno debe entender la situación y el estado de su audiencia original. Así lo podemos estudiar en Marcos 10, 4 al 5. Entonces es importante que no generalicemos estos, sino que los concreticemos a nuestra situación local y personal. Y hay cuestiones aquí en 3 tipos de reglas, que son las reglas culturales y las convicciones personales y formas locales. Entonces esto es importante bíblico. 3 diferencias: principios bíblicos, reglas culturales y convicciones personales. Entonces eso tenemos nosotros que aprender a englobar, y una convicción personal respetable puede variar de cristiano en cristiano, y sin embargo todas ellas siguen siendo correctas porque son aplicaciones a la vida personal. Si para ti es algo malo, no lo uses, pero si no tiene fundamento bíblico, puedes mantenerlo como una convicción personal y respetable, pero no puedes imponerlo a otro creyente. Dios te bendiga y un abrazo, mi hermano. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Yo soy el pastor Felipe Arenas. Disculpen que esta mañana no he podido responder casi nadie, más que unas 2 preguntas. Acabo de salir de un compromiso que he tenido y voy para la casa en un momento. Llego y comenzamos a hacer las respuestas que estén bajo mi conocimiento y sobre todo bajo la palabra de Dios. Veo que hay algunas preguntas que no están en el tema del libro que hemos expuesto, pero si hay pastores que nos ayudan a responder, gloria a Dios, maestros de Escuela Dominical de la Palabra del Instituto Bíblico, enhorabuena. Sería muy conveniente que nos ayudaran. No que no quiera contestarlas, pero me hubiera gustado más que hicieran preguntas relacionadas con el libro. Hay 20, 30 preguntas que yo las podría hacer si alguien más expusiera este libro, como por ejemplo nadie ha hablado acerca del caso de inmoralidades, homosexualismo, lesbianismo. Yo sé que ustedes saben que es pecado ante Dios. Hablamos de la masturbación, es un tema tabú, nadie ha preguntado nada acerca de eso. Y de otras raíces de amargura que en los últimos capítulos del libro pensé que iban a hacer comentario. Pero bueno, estaremos tratando las preguntas que están, ¿ok? Y más adelante en cuanto llegue a casa. Que el Señor los bendiga. Saludos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Soy el pastor Felipe Arenas y hay unas preguntas que se han hecho acerca de la exposición del libro Destruyendo Fortalezas. Hablamos acerca de la adicción al café o a la cafeína, como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y todos los refrescos y sodas de cola. Y la pregunta que hace una hermana es: entonces, ¿es pecado tomar café? Le contesto a la hermana Avi de López: saludos. No está clasificado el tomar café como pecado, hermana, pero ya la respuesta fue dada por otro hermano. No abuse su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Quien destruyese el templo de Dios, que es su propio cuerpo o nuestro cuerpo, Dios le destruirá a él o a nosotros. Si fuese pecado el café y las bebidas con cola, muchos predicadores o pastores no deberíamos ni siquiera predicar, pues estaríamos en pecado. Usted puede bajar esa adicción al café, porque me dice que hasta 4 tazas de café toma al día, hasta que ya no sea usted dependiente a la cafeína. Consuma menos y diga esto: cafeína, tú no controlas mi cuerpo ni mi vida, yo tengo control sobre ti. Dios le bendiga y saludos. Seguimos comentando acerca de si es pecado tomar café, y el hermano Gabriel nos pregunta, y yo le contesto: no, que es pecado, hermano Gabriel. El problema es no poder manejar un hábito que ya es adicción.
tal como la soda con cafeína y ciertas comidas que estuvimos exponiendo en el libro. Aquí se debe manejar o practicar el autocontrol, o sea, que el Espíritu Santo controle nuestra vida, nuestras decisiones y sobre todo en estos casos, estas adicciones. Que el Señor les bendiga también a usted, hermano. Que Dios les bendiga una vez más. Soy el pastor Felipe Arenas y vamos a contestar unas preguntas que nos hace el hermano Reynold. 4 preguntas. La respuesta mía a su primera pregunta, que si es lo mismo sanación y sanidad. Bueno, sanación y sanidad parecen palabras que son sinónimas, pero usamos más sanación cuando se trata de salud integral, emocional, salud integral o emocional de un individuo que ha sido herido internamente. Sanidad la usamos más en la predicación para curación del cuerpo físico. Usamos la palabra sanidad para referirnos a enfermedad. En cuanto a la segunda respuesta, hermano, que hace usted a la segunda pregunta es si es posesión demoníaca. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntaba usted, ¿qué debemos confrontar? La respuesta es, si es una posesión demoníaca, la confrontación debe ser por un ministro ungido y lleno de autoridad y del Espíritu Santo. Si son ataduras espirituales u opresiones, la misma persona debe confrontar con mucho ayuno y oración. En cuanto a la respuesta número 3, hermano Reynold, no sé cuál problema se refiere, pero toda fortaleza demoníaca trae pecado como consecuencia y una vida de pecado y llena de problemas. Hay problemas que no son causas de pecado, pero sí todo pecado trae problemas. La cuarta respuesta para la pregunta que hace el hermano Reynold es la siguiente: no debería ser una opción. La palabra de Dios trae sanación integral y la consejería pastoral debe ser incluida en ese proceso. Cuando la persona sufre de un trastorno mental, esquizofrenia o epilepsia y no puede ser sanado por la oración, la última opción será tratamiento psiquiátrico, que de ninguna manera es pecado y no conduce a las ciencias ocultas. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones una vez más. Nuestro hermano Harold nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué hacer para no caer en una opresión demoníaca? Bueno, esta primera pregunta es muy interesante también. Mi respuesta sería esta: una opresión demoníaca viene por una oportunidad que se le da al mismo Satanás por ciertos lugares que se visiten, tales como reuniones espiritistas, con música satana, de rock pesado, y lugares que no son para cristianos también. Cuide los lugares que frecuenta, lo que oye, especialmente si no está fuerte en ayuno y oración. Dios le bendiga, hermano, pero recuerde que un cristiano no puede ser poseído, solamente atacado, solamente en su mente simplemente, pero no poseído. Puede ser suprimido y puede ser atacado, pero no, sobre todas las cosas, poseído. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Samuel Martínez. Usted pregunta, dice la Biblia que cualquier varón que tenga flujo de semen es inmundo hasta el anochecer. Levíticos capítulo 15. Hablando acerca de la masturbación, creo, hermanos, que Dios ha tenido una respuesta para esas inquietudes y deseos cuando la persona está joven, de carácter sexual. Eso sería la única manera en la cual el hombre va a descargar esas pasiones que tiene o que siente cuando todavía no se ha casado. Esto es el remedio que podríamos decir para la masturbación. La masturbación es un acto voluntario de una persona para tener deseo con alguien imaginario, una persona que no lo está teniendo físicamente o que la conoce quizás, o que lo ha visto en una revista. Pero este flujo de semen es en contra de su voluntad, no lo está queriendo hacer. Es una
que va a salir automáticamente, es una válvula de escape. Cuando se es joven, se tienen estos sueños, ¿ok? Sueños mojados, como se les llama, pero yo creo que es la única manera en la cual el hombre joven o la persona adulta va a dejar de practicar voluntariamente la masturbación, que sí es adulterio en su mente. Dios le bendiga, hermano. Que Dios les bendiga una vez más, queridos hermanos del foro Instrucción Teológica. El hermano Samuel y Carlos hace una pregunta acerca de que si el homosexualismo es algo natural o normal. Y yo le respondo, hermano, el homosexualismo y lesbianismo no son causas naturales o normales. No nació nadie así. El decir que nació homosexual o lesbiana, como ellos lo están queriendo decir, quiere decir que Dios se equivocó, pero no es así. Son desviaciones sexuales y son engaños mentales que el diablo pone en la mente de esa gente, sean jóvenes o adultos. Muchos casos de lesbianismo y homosexualismo ya son posesiones demoníacas. Él pregunta que si los homosexuales tienden a ir a una posesión demoníaca, y mi respuesta es que muchos de ellos, no todos, pero muchos casos de lesbianismo y de homosexualismo ya están viviendo una vida poseída por demonios. La masturbación, como también me pregunta, es una adicción sexual, mas no una posesión demoníaca. Es un vicio, es una adicción que tiene un carácter de sexual y de inmoral. ¿Por qué razón? Porque esta obsesión sexual, como estoy diciendo en el libro, lleva al adulterio mental. El cristiano ya no debe practicar esto. Si no está casado, busque la dirección de Dios y fortaleza de Dios, porque estaremos pecando mentalmente con un adulterio con una persona. Dios les bendiga, hermano, y esperamos que sea satisfactoria la respuesta a su pregunta. Saludos, Pastor Samuel Ríos, hasta allá a la isla de Islas Mujeres. Que el Señor le bendiga. Saludos. Mire, el hermano nos hace una pregunta, que las obras de la carne mencionadas en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, y lo voy a leer. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas estas cosas semejantes, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La pregunta que hace el hermano es que si estas obras de la carne son espíritus, son demonios, o es el pecado del hombre. Mi respuesta, hermano Ríos, es que son pecados del hombre. O sea, originalmente el hombre ha cometido pecados, adulterios, fornicación, inmundicia, pero los puse en el libro como catalogados como pecados inmorales, que a la vez vienen siendo fortalezas tremendas de destruir. Una persona que vive en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, todos son pecados que está haciendo el hombre en la carne. Con el paso del tiempo, en la continuidad, esta persona o estas personas llegan a sufrir una posesión demoníaca. Entonces espíritus malos viven en esa persona y ya está controlada su mente, de tal manera que lo que hacen no solamente es por deseo o voluntad propia, pero por una posesión demoníaca o de espíritus malos. Se comienza con el deseo y la voluntad humana. ¿Me entiende? Alguien decide cometer adulterio o fornicación. Alguien desea por su propia voluntad vivir en hechicerías, o vivir en celos,
o en contiendas. Primero es el deseo del hombre. Respetamos la voluntad del hombre, que él escoge vivir esa vida. Pero después, con el tiempo, y si no se aparta de eso, la práctica continua de estas obras de la carne lo llevan a esa persona a ser poseído por espíritus malos. Realmente un hombre que comete adulterio toda la vida, que vive en fornicaciones, en homosexualismo, en lesbianismo, en envidias y celos, en odio, rencores, que mata a una persona de 20 puñaladas, esa persona está poseída, pero comenzó con un odio, comenzó con las obras de la carne. La segunda pregunta que hace nuestro hermano Ríos es: las regresiones, proyecciones, depresiones, adicciones, fantasías, etcétera, ¿son demonios, espíritus inmundos o mecanismos de defensas? Hermano, lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, regresiones y proyecciones son mecanismos de defensas. Pero cuando hablamos de depresiones y adicciones, entonces estamos hablando de algo diferente. En el libro yo mencioné que la regresión, que es el número 1 para un paso de una posesión, no es la misma que está hablando el psicoanalista Freud. La regresión que él habla y la proyección son mecanismos de defensa. La depresión que yo menciono en el libro es diferente. Adicciones, adicciones no son mecanismos de defensa. La regresión que yo menciono en el libro, que es el primer paso, no es la regresión que está hablando Freud en su sistema de psicoanálisis que él hacía una regresión por medio del hipnotismo. Una persona podía regresar 20, 30 años hasta su niñez, y él por medio del hipnotismo hacía o veía qué era lo que pasó en esa época. No, yo no estoy hablando de esa regresión que hacía Freud y que es un mecanismo de defensa. Simplemente está hablando el punto número 1, que de volver atrás. Nosotros no somos de los que regresamos por voluntad propia, ir al mundo otra vez, a los placeres del mundo, como los israelitas querían volver a Egipto. Esa clase de regresión estoy hablando. Hermano Ríos, las regresiones y proyecciones sí son mecanismos de defensa, pero no en el punto que yo menciono en el libro. Dios le bendiga, querido hermano. Saludos, les habla el pastor Salomón de la Cruz y le mando un abrazo a nuestro hermano Lisandro, que nos saluda desde Cancún, Quintana Roo, y dice: tengo algunas preguntas sobre la exposición de esta semana. La primera sería: ¿dónde se encuentra lo malo en las rifas en las iglesias? En Las Vegas es claro el vicio, el materialismo, la ambición, el dinero mal habido, etc. Pero ninguno de esos se aplica en la iglesia como método de recaudación para la obra de Dios. Luego, ¿cómo se entiende el concepto de la elección de Matías cuando se dice que se echó suertes? Eso está en Hechos 1:26, donde dice: y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, creo que es una pregunta sumamente importante y que tiene relación con la temática expuesta durante esta semana por nuestro querido profesor, el pastor Felipe Arenas. Sí, definitivamente su libro es un libro muy importante, es un libro que nos va a ayudar muchísimo, que toca aspectos muy prácticos de la vida de la iglesia, algunos de los cuales tendrían que entenderse como conceptos personales, respetables, sí, y sin embargo son buenos para el espacio del análisis también, porque eso nos marca un punto de partida. Me parece que definitivamente tendré que estar de acuerdo con el hermano Lisandro, porque no podemos equiparar al mismo concepto de hacer una rifa, que es una forma de elección. Miren, en la vida hay muchas maneras de elección, incluso la de Matías fue una elección que toma la iglesia, y me llama mucho la atención el término que utiliza el griego
cuando se menciona cleros, que es la palabra suerte que se utiliza, ¿qué significa? La idea de usar pedazos de madera para ese propósito dado, que es, por así decir, sacar una porción y en base a esa porción tener una adquisición. Suerte, parte o herencia, ese es el término que se utiliza. No se utiliza con el concepto de buena suerte o mala suerte, no, sino que aquí lo que se está usando es una metodología para selección. Eso es importante, porque el concepto de buena suerte y mala suerte no encaja en el tenor bíblico, y el término aquí que se utiliza como suerte, la traducción como suerte, la mejor traducción sería parte, o aunque el término suerte no es equivocado como tal, pero sí para hablar de una metodología que se usó, un procedimiento de elección. Ahora, en la vida nos enfrentamos a eso, ¿verdad? Pero que no necesariamente es algo equivocado cuando se hace ese tipo de elecciones, como por ejemplo cuando se elige un ganador en la iglesia y se venden rifas. No se está usando en ninguna manera como un juego de azar, como mesas, no. Se está eligiendo a una persona para que quede con ese concepto. Miren, se hace en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, cuando alguien va a recibir una casa, el seguro también echa ese tipo de suertes, porque a veces no se le puede entregar a todos. Tiene que haber una elección. Pero no entran los principios, o sea, no atentan en contra de los principios bíblicos. Eso sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No llegar al extremo solo por el tema de que se está haciendo una elección. Y dice, no, pues como es una elección, pues no procede. No. Porque allá en una iglesia local, desde luego, como decía el hermano, no entra ni el tema del materialismo, ni el tema de la adicción. No está hablando de una persona que está enviciada para apostar, porque al contrario, hasta le tienes que rogar a los hermanos que te compren un boleto, ¿no? Y todavía te salen con este argumento que está fuera de orden, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que no procede, o sea, no se equipara, no se equipara ese método de elección. Entonces, sí es muy importante que lleguemos a un equilibrio y que no hagamos extensible a todos los casos. Y ya, como decía el hermano Harold, no irnos de A directo a la Z, ¿no? Sino que hay puntos medios en el que hay que mantener equilibrio y que no tienen que satanizarse todos esos aspectos. No es una atadura. Hacer una rifa en la iglesia no se trata de una liberación y entonces vamos al hermano que está vendiendo los números, le vamos a hacer un exorcismo, ¿no? Porque no procede eso. Entonces necesitamos tener mucho equilibrio, mucho cuidado, a menos que alguien tenga aquí un respaldo netamente bíblico al respecto, pero que en la escritura no hay respaldo para sostener tal situación. Dios los bendiga, esa es mi apreciación personal. Un abrazo, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Y bueno, pues creo que en este momento se ha puesto muy interesante la temática que a considerar. Y más que nada nosotros seguimos el ejemplo del ministerio del Señor Jesucristo, porque ¿qué es la iglesia sino el cuerpo de Cristo? Y el ministerio es el mismo ministerio que el Espíritu Santo, según Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Es el mismo ministerio que continúa la iglesia como su cuerpo, y ese ministerio ahora se lleva a efecto por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo místico. Ahora, para que nosotros sepamos que estamos actuando conforme a su ministerio, cómo comenzó su ministerio el Señor y cómo lo continuó, y qué es lo que le encomendó. Desde luego que en Marcos 16 está la encomienda para la iglesia, en Mateo 28, pero su ministerio lo podemos ver, por ejemplo, es un ejemplo nada más rápidamente en Mateo capítulo 4, versículo 23, que por cierto fue el tema que hablaba este domingo, y ustedes lo pueden encontrar en YouTube con más detalle. Ese mensaje ya lo subió incluso el hermano Mario. Dice, y recorría Jesús es Mateo 4:23, recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, hablando de los judíos, y predicando el evangelio del reino. Vean que el evangelio del reino
que involucra dos grandes aspectos. El Evangelio de la Gracia, que es importante entender que está incluido aquí. El tema del arrepentimiento, porque eso es algo muy importante. La predicación del Evangelio del Reino es el arrepentimiento. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es importante tomarlo en cuenta, que es la salvación. Dice allá, anexando al mismo Evangelio el contenido que son las señales de ese Evangelio, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. De hecho, aquí llama mucho la atención el aspecto de dolencia, porque el griego expresa una debilidad, que entonces son dos cosas, que aquí sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero si ya predicó el Evangelio del Reino, está hablando de un aspecto espiritual. Sanando toda enfermedad está hablando del aspecto físico. Y cuando se habla de dolencias, de dolores, el griego dice debilidades. Es interesante en ese sentido. Incluso el término dolencia, acá si usted lo puede buscar en el griego, le va a decir depresiones. Eso es algo muy interesante al respecto, ¿no? Entonces encontramos aquí un evangelio no parcial, sino completo, total, que el Señor está predicando, un evangelio integral. El versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, que también es interesante hasta dónde llegó a la tierra de los gentiles, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Pero aquí me llama la atención, y yo estuve buscando el término dolencias. En el griego aquí es el término brujo, es el término que se utiliza. Pueden buscar ustedes, pueden checar en el griego para que ustedes, el término brujo, dolencias, y los afligidos. Aquí el término afligidos son como están en una cárcel, que es interesante ese término porque habla de que están en prisiones por diversas. Tres cosas aparecen aquí: enfermedades y tormentos. Interesante que vuelven a aparecer otros elementos. Ahora, el evangelio, que es completo, que es predicado por el Señor, ministraba al hombre integral. Y entonces presentan tres, cuando dice diversas enfermedades y tormentos, y menciona tres en específico. ¿Por qué menciona tres en específico? Dice allá, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. ¿Por qué menciona esos tres? Lo menciona porque está hablando del hombre como un ser integral. O sea, el hombre no solamente es espíritu, el hombre no solamente es cuerpo, porque hay muchos que predican solo la sanidad del cuerpo. El hombre no solamente es almático, el hombre es un ser integral, que por cierto les voy a decir, el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma. El hombre no tiene un cuerpo, sino es un cuerpo, o sea, vive en un cuerpo. Y aquí entendemos también que hay una parte espiritual, aunque a lo mejor no es la forma muy correcta de que yo decía es la parte, ¿no? Pero sí está compuesto de diferentes elementos que forman un todo del hombre, ¿eh? Ahorita no voy a explicar esto, pero sí podemos decir tres cosas. Tiene entonces funciones espirituales, funciones almáticas y funciones físicas. Aquí se le ponen como somáticas, psíquicas y neumáticas. Ese es el griego. Tres funciones que tiene el ser humano, y a esas tres funciones viene la salvación, la liberación completa, que viene como un todo, porque si se dan cuenta, en la administración el Señor estaba usando el término sotería, que es sanar. Sanar es la misma palabra sotería de salvación, ¿eh? Es muy interesante en ese sentido, que la misma que se usa para sanidad se usa para salvación. Entonces, para las tres cosas: sotería para los endemoniados, sotería para los lunáticos y sotería para los paralíticos. ¿Cuáles son esas áreas? Miren, comienza, y me llama la atención con el aspecto de endemoniados, porque el mayor problema espiritual de las personas, o sea, la mayor cadena, el mayor golpe, por así decirlo, la mayor prisión espiritual, la mayor afectación espiritual, es cuando la persona está endemoniada, porque esa es una cuestión ya no física, ya no emocional, sino espiritual. Entonces, por eso se menciona endemoniado. Lunático, se menciona lunático porque aquí es una afectación almática, es decir, el mayor daño en la mente. Entonces se está poniendo daños mayores, o sea, si es el mayor daño que es endemoniado. Hay otros males espirituales, pero aquí pone el mayor. Hay otros males almáticos, pero aquí pone el mayor, que es ser lunático, loco, o sea, que está la luna los controla, ese es el término que ella utiliza. Y el término paralítico
es la mayor afectación física. Entonces vemos a un Cristo obrando la totalidad del Evangelio sanando. No se menciona un proceso, se menciona que hay un trabajo allá instantáneo del Señor obrando al momento de la salvación. Y muchas ocasiones puede darse, sí, los procesos, desde luego, pero se dan cuenta que viene con la salvación. O sea, el Evangelio completo dice, y los sanó. Me llama la atención que se menciona y los sanó, porque está hablando de los endemoniados, de los lunáticos y de los paralíticos. Los sanó. Es en la misma expresión en singular para hablar de esas tres. O sea, los sanó a quién? Al endemoniado, al lunático y al paralítico. ¿Por qué? Porque la salvación es integral en ese sentido. Entonces sí, hay una continuidad del ministerio del Señor Jesucristo y del ministerio. El Evangelio lo que hace es traer en esos tres aspectos. Muy buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga. Soy el pastor Salomón de la Cruz. Este audio que voy a mandar, lo iba a mandar hasta la noche porque he estado viendo el desorden que hay, la falta de disciplina y la falta incluso de respeto a nosotros como administradores y a todo el grupo en general. Les quiero comentar esto. Este espacio es solamente para aquellos hermanos que están dispuestos a ser parte de este estudio. Es académico y desde luego que todos son bienvenidos si se van a portar a la altura de un buen cristiano. Aquí no hacemos acepción, pero también una cosa importante que pues quiero comentarles. Ya no es necesario, si usted no quiere estar acá, usted tiene una opción de salirse. En el caso de que hay reglas aquí y si no se están cumpliendo, se le van a aplicar. Voy a hacer un llamado a los administradores, hermanos, todo comentario ahora. Ya están advertidas las personas. Los que van a quedarse en el grupo se van a quedar. Todo comentario que ya está fuera, por favor le pido que eliminen a las personas. Ya los que quieren ingresar de nuevo y quieren sujetarse a las reglas, lo harán si están dispuestos a, como cristianos, a pedir perdón a la persona y que lo ingrese. No hay ningún problema, se le puede ingresar, se le puede reintegrar, siempre y cuando vaya a respetar las reglas, que tenga un compromiso de respetar las reglas. Están mandando mensajes ya a horas de la noche, no es justo para ninguno de nosotros. Y hay reglas específicas para esto y están mandando mensajes respondiendo en un dimes y direte, que no es el fin de este grupo. Entonces yo les pido, administradores, les hago un llamado, no les tiemble la mano, vayan ahí donde está, vean quién escribe fuera de orden, vayan y elimínenlo porque no es el fin de este grupo. Se van a quedar en el grupo los que tienen que estar, así que no se preocupen. Y lo mismo para reingresar a otras personas, vean que sean personas serias y que están dispuestas a participar bien en el grupo. Sale, un abrazo y buenos días. Muy buenos días, les habla el pastor Salomón de la Cruz. Hoy es sábado de conclusiones y esta semana hemos tenido un estudio pero fabuloso. Hemos recibido una enseñanza basada en el libro Destruyendo Fortaleza y otras adicciones, y creo que todos podemos revisar en nuestra vida personal como también dentro de los que son ministros dentro de la congregación, cómo puede ser útil este material para aterrizarlo en la vida de los cristianos, ya que la libertad completa de los hijos de Dios depende del sacrificio del Señor Jesucristo, en donde todos los beneficios que recibimos de la cruz, algunos de ellos, por ejemplo, el tema de la sanidad en otras áreas, no se pueden equiparar de la igual forma a la salvación, que es incondicional en ese sentido, más que el arrepentimiento y la fe. Pero para el tema de la sanidad, tanto almática como somática, que es decir, de las emociones, mente y cuerpo, requerirán en algunas ocasiones otros elementos como son el propósito de Dios, no solamente la gracia de Dios, pero van a requerir otros elementos que incluyen otros elementos de gracia, ¿verdad? Todo está basado en Isaías 53, si ustedes se dan cuenta.
Dice, mas él herido fue primeramente por lo espiritual, por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados. Aquí encontramos la primera esfera, que es la esfera espiritual, en la que Dios se mueve para beneficiarnos. Y luego viene una segunda esfera. El castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, en el aspecto almático, en el aspecto emocional, porque habla de la paz que viene al alma. Y por su llaga, y interesante el singular que se utiliza porque habla de una llaga completa que fue su cuerpo, no llagas. Es una llaga en singular, habla de la totalidad, incluyendo las heridas mismas de su cabeza, de su espalda, de su pecho, de sus pies, de sus extremidades. Todas se convirtieron en una sola, porque todos esos azotes que recibió así lo hicieron. Fuimos nosotros curados. Y aquí es interesante que aparece ya también la atención para el cuerpo. Entonces, creo que, como hemos comentado, la obra integral del Señor tiene que también ser predicada. Y aunque, con respecto, vuelvo a reiterar, las cuestiones tanto físicas como almáticas se requieren de un anexo, de un propósito más en el plan de Dios. Todo está integrado y viene fluyendo del mismo Calvario. Que Dios los bendiga. El pastor Salomón de la Cruz de Cozumel, Quintana Roo, México. El pastor Samuel Ríos, para continuar, decía que antes de que fueran bautizados en el Espíritu Santo, Jesús mandó a sus discípulos y a los 70 a predicar dándoles instrucciones. Y dice Mateo, y les dio poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo, que los echaran fuera, y sobre toda enfermedad. Y regresan ellos y le platican a Jesús las maravillas que habían visto y que se había hecho en el nombre de Jesús. Los enfermos sanan, los leprosos son limpiados, los endemoniados son liberados, etc. Entonces, ¿para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Está implícito que es el poder. Viene la palabra dunamis, de donde se deriva dinamita. Pero el bautismo en el Espíritu Santo tiene cuando menos 3 propósitos bien definidos. El primero es que es una manifestación. Es una manifestación. La palabra fanero, mostrar. Segundo, es para que los dones del Espíritu Santo fluyan con más facilidad, que Él repartió como Él quiere. Y tercero, para darnos fidelidad en la vida cristiana. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en Hechos 1:8 le dice, pero recibiréis poder. Y como dije, ya habían echado fuera demonios y otras cuestiones. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra griega mártir, ellos necesitaban la fidelidad, la fe que el Espíritu Santo les iba a dar para morir por causa del Evangelio. Repito y aclaro, el poder de hacer todo lo que las necesidades requieren, orar por los enfermos, echar fuera demonios, la orden, la promesa y la delegación está en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer punto es que ¿por qué se manifiestan en las iglesias pentecostales los demonios? Se manifiestan en todas partes. Sencillamente quizá porque en los cultos pentecostales hay más libertad para adorar a Dios, y cuando Dios derrama su poder, entonces hay un choque de poder. Se tiene que manifestar tanto el poder de las tinieblas malignas como el poder de Dios. Sí.
Y no se necesita que haya un ungido o que alguien que tenga más poder, no. Ese es otro concepto errado, porque el Espíritu Santo no unge, no medio unge, no casi unge, sino que unge. Y Juan en sus cartas dice, pero la unción que permanece en vosotros, le está hablando a la iglesia. ¿Sí? O sea que no hay más ungidos ni menos ungidos. O se está ungido o no se está ungido. Ahora bien, ¿por qué en unos es más? Sencillamente porque se le da más libertad y se cree en el Espíritu Santo. El pastor Samuel Ríos, una aportación más. La excelente ponencia del pastor, del profesor Felipe Arenas, sin duda alguna ha servido como guía, nos ha abierto un panorama al respecto de qué tan complejo es la personalidad de todo ser humano. Y al mismo tiempo nos ubica a nosotros los pastores para hacer únicamente el trabajo que nos corresponde hacer. Nuestro trabajo es espiritual y es cierto que hay una asesoría psicológica desde el punto de vista bíblico, pero no somos psicólogos. Desde mi perspectiva, cuando se presenta un problema que no sé si es espiritual o es mental, psicológico, yo tengo que ser sabio como pastor para no introducirme en los campos que no me corresponden. Es más, encauzarlo a un psicólogo, preferentemente cristiano, para que él haga el trabajo de buzo. Sí. Porque muchos podemos estar confundiendo algunos depresiones, opresiones, vacíos, y todo lo que los mecanismos de defensa que están en el cuerpo, que están para ayudarnos a salir de una situación angustiosa en un momento. Pero los mecanismos de defensa actúan, pero no piensan. Y toda persona que hace uso indebido o abusa de estos organismos, sale momentáneamente del momento, pero no crece, no desarrolla. Porque los mecanismos de defensa, su función es mostrarte una puerta inmediata. Por eso es que nosotros tenemos que entender que una cosa es estar endemoniado, otra cosa es estar oprimido. Creo en la posesión demoníaca, creo en la liberación, pero también muchas veces la mala administración que se le da, de gritarle al oído, de forcejear con ellos. Tenemos que distinguir si en realidad es un demonio o es un problema, como dije, mental, psicológico, un vacío, una enfermedad, una depresión. Porque si no, lamentablemente en lugar de solucionar la situación la vamos a empeorar. Hay muchos casos, muchos testimonios que ha sucedido esto. Por eso, amados y respetados pastores, tenemos que aprender un poquito y no llamarle a todo demonio, porque vamos a ver en todos lugares y en todo enfermos y en todo desorden demonios, y nos vamos a convertir en buscadores de demonios y cazademonios, cuando Jesús nos mandó a predicar, a discipular, a enseñar, a instruir a la gente. Como pastores nos encontramos en ese caso y tenemos que resolverlo. En el caso que es nuestra área, posesión demoníaca. En las otras tenemos que inducirlos a un psicólogo, preferentemente cristianos. Pero la prioridad tuya y mía, pastor, es atender a las ovejas, alimentarlos, cuidarlos, guiarlos, buscar los pastos verdes, aguas cristalinas y sobre todo alertarlos en estos días tan peligrosos, en que a toda manifestación le llamamos de Dios,
cuando puede ser que no sea. Y por falta de conocimiento somos dados a actuar no lo visto ni lo experimentado, sino lo escuchado. Si tal iglesia no tiene la liturgia que yo tengo, no viste como la mía, entonces son mundanos. Entonces no están en el orden bíblico. Si una iglesia, su liturgia es más alegre, danzan, y mi iglesia no, entonces ellos están en un desorden. Allí no está el Espíritu Santo, allá se mueve Satanás. Y todo esto ha llevado a una rivalidad y a una confusión y a un daño al Evangelio limpio, claro y tan sencillo de Jesucristo. Dios les bendiga, el pastor y amigo Samuel Ríos Navarrete. Muy buenas tardes, su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, radicando en la ciudad de Cancún. Y pues felicito al hermano ponente, el hermano Arenas, que participó en este curso esta semana, y doy gracias a Dios por su vida. Y bueno, pues quisiera dar mi conclusión sobre este curso y tal vez alguna explicación para algunos hermanos que han hecho algunos comentarios donde me siento tal vez aludido, ¿verdad? Sobre todo en esa parte donde dicen que algunas iglesias tradicionales no creen o no se manifiestan más bien el demonio o los espíritus ahí, ¿verdad? Entonces, quisiera decir en primer lugar, pues gracias por la participación del hermano Arenas, y en segundo lugar, creo yo que el bien y el mal existen en la tierra después de la caída. Desde todo el tiempo ha estado el bien y el mal. Y ha habido una lucha, y a veces el mal sutilmente coquetea y hace un concubinato, el bien con el mal, o el mal con el bien, viceversa. Pero podemos ver que la intención del mal siempre va a ser dañina. Y de ahí donde Jesús en Juan 17:15, cuando hace su oración intercesora, dice: Padre, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en Juan 6:13 dice la palabra de Dios, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar sobre el Padre Nuestro, dice que pidamos que nos libre del mal, mas líbranos del mal. Y bueno, podemos entender este mal como una fuerza perversa, destructiva, que se origina precisamente en el corazón de Satanás y sus ángeles, y el propósito es la destrucción. Por eso la palabra de Dios dice que el diablo no ha venido sino solamente para hurtar, matar y destruir. De allí es que para nosotros los reformados, así nos consideramos reformados, creemos en esa lucha del mal, con toda la intención, en un gobierno del mal. El mal es oscuridad, el bien es luz, el mal es mentira, el bien es verdad, el mal es destructivo, el bien es constructivo. Esas son las características del reino. Entonces, para nosotros el mal va a estar siempre con esa intención. El diablo no juega a ser diablo. El cristiano no debe jugar a ser cristiano. El cristiano debe ser cristiano, porque el diablo sí en realidad va a ser diablo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto sí creemos nosotros. Creemos en los demonios, creemos que tienen poder hasta donde Dios les ha permitido, porque una de la teología muy enfática en la Iglesia Reformada es la gracia y la soberanía de Dios. Entonces el diablo no hará más que hasta donde Dios le permita. El diablo no tiene más poder que el que Dios le ha otorgado. Para nosotros así lo creemos. Dios es soberano, está por encima de todo. Y el diablo, aun cuando esté como un león rugiente en una jaula, atado por Dios, sí puede causar daño, porque un león en una jaula puede causar daño. Si metes tu mano, te va a dañar. Entonces, de ahí el cristiano también tiene que cultivar su vida. Nosotros le llamamos medios de gracia a la lectura de la palabra, al ayuno, a la oración, a la asistencia de la iglesia, a congregarse, a participar en las actividades de la iglesia. Le llamamos nosotros medios de gracia, que la gente no descuide su relación con Dios.
el pastor Carlos César González de la Iglesia Nacional Presbiteriana. La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 10, nos habla de poder fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza, vistiéndonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos dice el versículo 12 de Efesios 6, dice, no tenemos lucha lucha con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso esa fuerza del mal, que puede ser destructiva, desobediente, indisciplinada, perversa y mala, donde quiera que se manifieste, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, es una fuerza realmente del diablo en contra de las cosas de Dios. De ahí es donde nosotros encontramos que no es la lucha de un padre con su hijo, no es la lucha de un esposo con su esposa, no es la lucha entre parejas, cónyuges o familiares, sino es una intervención y manifestación de una fuerza perversa y mala. Y por eso dice la palabra de Dios, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Y nos habla de la armadura, ceñir los lomos con la verdad, que es la palabra de Dios es verdad, vestirse con la coraza de justicia, la coraza es parte del pecho, del pectoral, entonces esta coraza, todo lo enfrente de nosotros debe ser de verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y dice el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nos habla de nosotros de ser embajadores de la paz, de llevar el Evangelio a toda criatura. Y dice, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hemos de nosotros de entender que la fe para nosotros es nuestro estandarte, que a pesar de todo lo que pase, suceda, hemos de creer que hay un Dios soberano, grande, poderoso, que de alguna forma permite para su gloria algunas situaciones tristes y perversas y malas, pero que nosotros debemos de creer en Él para poder combatir con todo lo malo y perverso que venga. Entonces, para nosotros, esa es la vestidura, esa es la forma de cómo podemos nosotros tener una armadura contra todas las acechanzas del diablo. El pastor Carlos César González de la Iglesia Nacional Presbiteriana y pastor en la ciudad de Cancún. Bueno, pues quiero decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice Pablo en Romanos capítulo 1, que el Evangelio como palabra de Dios, como poder de Dios, como la palabra encarnada, es una liberación, puede traer una liberación para cualquier persona que está siendo oprimida o poseída diabólicamente. Hace falta recordar cuando Jesús lee una porción del libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este poder del Evangelio va a ser una restauración para las personas pobres, para los quebrantados de corazón, para los cautivos, para los ciegos, para los oprimidos. Y va a ser un tiempo del Señor. Pobres, hemos de entender que no necesariamente tiene que ser pobres en una economía, sino así como ha explicado el hermano Salomón, es en una restauración total, integral de lo que va a hacer el Señor en ellos, en su mente, en sus emociones y en su cuerpo. Por eso el poder del Evangelio va a traer una tremenda restauración, una sanidad integral, por ahí escuché, o una restauración total en la persona. Y para nosotros dice la palabra de Dios en Efesios 1:6, el que comenzó
la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una persona que ha sido llamada por el Señor, por el poder del Evangelio, tiene ya una posición de santificación, ha sido santificado. Acordándonos ahí por ahí una parte de la teología sobre la santificación posicional, cuando Pablo habla a los corintios y dice a los santos y fieles que están en Corintios, en Colosas, ¿verdad? En realidad ellos tenían una situación a veces de pecado, de perversidad, pero ellos posicionalmente tenían ellos una santificación obrada en la cruz del Calvario, porque dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero hacía falta una santificación práctica, primero la santificación posicional y luego la santificación práctica, que tiene que ver con lo que va haciendo la palabra de Dios de forma continua en la vida de la persona. La persona de alguna manera, la palabra de Dios transformará su vida. A veces los pastores nos desgastamos de alguna forma regañándolos, exhortándolos, pero la persona que el Señor ha traído, Dios permitirá circunstancias, situaciones, adversidades que vengan a su vida para completar la obra de Cristo. Es decir, las pruebas, las tribulaciones, las luchas le permitirán refugiarse en Dios. Por eso es una obra continua de Dios. Bueno, quiero concluir con este último audio. En esa parte donde preguntan, bueno, ¿por qué no se manifiesta el diablo en las iglesias bautistas o en los presbiterianos? Nosotros creemos que el diablo se manifiesta continuamente. Está obrando, decía yo en los audios anteriores, que es una fuerza perversa, destructiva y mala. Y el diablo se viste de ángel de luz. Encontramos nosotros en Lucas 4, 31 al 37, que una persona que estaba en la sinagoga, fíjense, contrario a Marcos 5, cuando nos habla del endemoniado gadareno, que andaba desnudo, sajándose con piedras y loco, encontramos nosotros en la sinagoga, ¿quiénes estaban? Eran la crema y nata, los mejores que iban a estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí en la sinagoga hay una persona bien vestida, supuestamente educada, ahí tal vez un instructor, algún fariseo, pero dice la palabra de Dios que tenía él un demonio, así dice la Biblia, ¿no? Que se manifestó el demonio y Jesús le dijo, cállate y sal de él. El demonio derribándole en medio de ellos salió y no le hizo ningún daño. Bueno, quiero decirles que en mi experiencia pastoral que he tenido, encuentro yo con muchos cristianos inconversos en la iglesia, válgase la expresión, pecadores educados. Vamos encontrando nosotros en algunas iglesias gente muy bien vestida, pero con esta firma y con esta característica, perversa, destructiva, mala. Recordemos, el diablo se viste como ángel de luz. Entonces el diablo no solamente se manifestará con personas que están ahí gritando, cayéndose y echando espumarajos, sino la fuerza del mal va a venir con ese objetivo y propósito, quitar tu paz, romper tu paz, destruirte, afectarte. Y no es una lucha contra sangre y carne, sino con el diablo. Pero el diablo utilizará a las personas. Y las personas, aun cuando en algún momento digan ser creyentes, van a tener esta firma. Cuando están siendo oprimidos o poseídos por el diablo, van a ser perversos y destructores. Y lo digo con todo respeto, cuando algunas cosas que ya vimos muy claramente y que lo debemos de tener bien asentados, algunas de las cosas no son para que nosotros destruyamos, como la vestidura, que por ahí pensamos nosotros que por ahí puede estar la santidad, la justicia, y recordemos la ley del amor. Toda la ley se cumple en amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que es el reino del bien siempre va a procurar la construcción. Sí creemos los presbiterianos, hemos visto la manifestación demoníaca, yo he tenido experiencias así muy dolorosas y tristes, y creo yo que el diablo se manifiesta, pero no solamente así con
con cosas espectaculares, con espumarajos, con muchas cosas así, sino podemos notarlo, podemos sentir la presencia, la fuerza que hay avasalladora cuando nosotros vemos personas a veces aparentemente bien educados, personas con una posición de un cargo, pero su propósito no es la gloria a Dios, sino la perversidad. Que tengan buenas tardes, muchas gracias por permitirme participar en este hermoso curso y un saludo a todos ustedes. Dios les bendiga.